Permítanme que les cuente una historia para entrar en materia. En el año 1513, un joven príncipe alemán de tan solo 23 años, que se llamaba Alberto de Magdeburgo y que ya tenía una sede episcopal en Magdeburgo y además era el administrador de la diócesis de Halberstadt, decidió que su carrera episcopal era demasiado modesta. Es verdad que era obispo, es verdad que al mismo tiempo era administrador de una diócesis, pero consideró que aquello era demasiado poco. Y al año siguiente, con tan solo 24 años, concibió la idea de convertirse en el arzobispo de Maguncia, que era un cargo verdaderamente extraordinario. No solo es que era el primado de Alemania, el prelado más importante de todo el imperio alemán, sino que además el arzobispo de Maguncia tenía el poder de elegir al emperador. Desde hacía siglos los alemanes habían llegado a la conclusión de que la sucesión en la corona imperial de Alemania era una cosa demasiado seria como para que pasara de padres a hijos. Y por supuesto lo más conveniente es que hubiera gente inteligente, formada, que eligiera al nuevo emperador, y uno de ellos era el arzobispo de Maguncia. De modo que con tan solo 24 años, Alberto ambicionaba convertirse en el primado de Alemania, el prelado más poderoso del imperio alemán y una de las 7 personas que elegiría al emperador, lo que era algo maravilloso, porque cuando el emperador moría y había que elegir a un sucesor, los sucesores inundaban a sobornos a los electores. De hecho, cuando se produjo la muerte de Maximiliano de Alemania, Carlos I de España, que disponía del oro y la plata de las Indias, consiguió convencer a los electores para que le eligieran como emperador de Alemania. El problema para las ambiciones del jovencísimo Alberto era que la ley canónica, el derecho eclesiástico, no le permitía acumular tantos cargos a la vez. Alberto, o te quedas con la diócesis que tenías y la administración del otro obispado, pero además no puedes ser primado de Alemania, arzobispo de Maguncia, elector imperial. Y Alberto quería serlo. Y con 24 años, desde luego, estaba decidido a conseguirlo. Era un joven de empuje. Bueno, en situaciones así, el papado podía ser enormemente comprensivo. Por supuesto, era ilegal que acumulara todos esos cargos, pero la Santa Sede comunicó a Alberto de Brandeburgo que estaba dispuesta a concederle una dispensa para que acumulara tanto cargo eclesiástico a cambio de la suma de 24.000 ducados. 24.000 ducados era una cifra fabulosa, astronómica. Ni siquiera Alberto, acumulando todas sus diócesis, podía pagarla, pero la Santa Sede era comprensiva. No solo estaba dispuesto a otorgarle una dispensa por 24.000 ducados, sino que además le indicó a Alberto cómo podía conseguir esa suma. Bastaba con que en las diócesis que estaban sometidas a su jurisdicción se predicara la bula de indulgencias. Una bula que permitía que una persona o sus familiares pudieran salir del purgatorio antes de tiempo. Y por supuesto, la idea beneficiaba a todo el mundo. Alberto conseguiría, con la bula de indulgencias en sus diócesis, pagar la dispensa papal. La mitad del dinero que se recogiera con la venta de la bula de indulgencias iría a parar a las arcas del Papa, que podría terminar las obras de la Basílica de San Pedro en Roma, todavía la iglesia más alta en Europa, y aparte de eso habría otra gente que también obtendría beneficios. Por ejemplo, la banca Fugger adelantaría el dinero a Alberto y recibiría luego el préstamo devuelto con algún interés. Incluso el emperador de Alemania se llevaría parte de la mordida, porque sería absolutamente intolerable que alguien hiciera un negocio tan fabuloso en el territorio del imperio alemán y el emperador no recogiera nada. De modo que todos estaban contentos: Alberto de Brandeburgo, el Papa, el emperador y la banca internacional. Incluso había quien podía decir que aquello beneficiaba al pueblo, porque la venta de indulgencias permitía no solo que el pobre Hansel saliera del purgatorio antes, sino también que su tía Gertrudis abandonara las llamas del purgatorio con antelación. Y con esa idea en mente, los predicadores de indulgencias fueron recorriendo las calles de pueblos y ciudades de la diócesis de Alberto de Brandeburgo, utilizando unos lemas publicitarios realmente extraordinarios. Por ejemplo, el dominico Johann Tetzel utilizaba la siguiente frase: apenas la moneda toca el platillo, el alma sale volando hacia el paraíso.
hay que reconocer que como oferta espiritual no se puede pedir más. En el mismo momento en que la moneda daba en el platillo, comprando las indulgencias, el alma, libre de los tormentos del purgatorio, se elevaba por el cielo hasta entrar por las puertas del paraíso. Y aparentemente todo el mundo estaba contento. Pero las cosas aguantan mejor el estar en el papel que el contraste con la realidad. Y de pronto, un monje agustino, que era profesor de Sagrada Escritura en la Universidad de Wittenberg, empezó a recibir la visita de penitentes que no estaban tan contentos con aquella historia. Algunos le confesaban directamente que, por supuesto, sacarían al tío Hans del purgatorio, pero si pagaban la bula de indulgencias no iba a haber zapatos para sus hijos ese invierno. Algunos comentaban directamente que estarían encantados de sacar a su madre del purgatorio, pero entonces era obvio que en casa iban a pasar bastante hambre durante el tiempo que quedaba. De manera que Fray Martín, que era como se llamaba aquel sacerdote, empezó a sentirse inquieto. Primero porque tenía la sensación de que aquello colocaba una presión económica sobre la gente que era discutible, y segundo, porque todo aquello le despedía un aroma a comercio de cosas sagradas. Sí, es verdad que a la gente le ofrecían la oportunidad de pagar para salir del purgatorio, pero si realmente el Papa tenía el poder para sacar a la gente del purgatorio, ¿por qué no los sacaba simplemente por amor en vez de cobrándoles una tarifa por ello? Y Fray Martín, que era profesor en la Universidad de Wittenberg, decidió escribir 95 tesis sobre las indulgencias. Las clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg no como un desafío, sino porque la puerta de la iglesia de la Universidad de Wittenberg era el tablón de anuncios de la universidad, y lo que él quería era efectivamente establecer un debate académico para ver si la compraventa de indulgencias era lícita o era un disparate de carácter espiritual. El gran problema es que cuando Martín hizo esto no se imaginaba lo que iba a venir a continuación. No hubo una disputa académica. Por supuesto, nadie se sentó razonablemente a intercambiar puntos de vista, sino que inmediatamente a Fray Martín lo amenazaron con la excomunión, porque además Fray Martín no solamente ponía en cuestión el funcionamiento de la venta de indulgencias, es que además sostenía posiciones absolutamente inaceptables. Por ejemplo, sostenía que el Espíritu Santo no se complacía cuando se ejecutaba a herejes. ¿A quién le podía caber en la cabeza una idea tan extravagante como para pensar que al Espíritu Santo no le encanta ver a los herejes arder en una estaca? De manera que antes de que se diera cuenta, Fray Martín había recibido una bula de excomunión que el Papa León X firmó mientras estaba cazando jabalíes, y se encontró con la idea de que podía acabar en la hoguera. Lo que inicialmente era un problema simplemente de carácter pastoral, lo que inicialmente iba a ser una discusión científica, encendió un fuego que conocemos como la Reforma, y de hecho Fray Martín clavó las tesis precisamente en octubre de 1517, hace casi 500 años. La Reforma, por supuesto, provocó inmediatamente una revolución de carácter espiritual, porque además Fray Martín, como otros en otros lugares de Europa de manera independiente, decidieron que la única manera de pasar por encima de la corrupción del cristianismo en la Edad Media era volver a la Biblia. Y eso implicó mover hasta sus cimientos la cultura occidental de la fecha. De pronto, frente a la idea de que había un magisterio eclesiástico y una tradición de siglos que obligaba a la gente, el mensaje de la Reforma era que no era así, que en realidad la gente tenía que romperse las cadenas de ese magisterio eclesiástico y de las tradiciones de siglos y volver a la libertad de los hijos de Dios que aparece en la Biblia. Frente a la idea de que de alguna manera estamos sometidos a distintas instancias espirituales que hay en el cosmos y que son multitud de seres situados entre Dios y los hombres, Fray Martín y los otros reformadores insistieron en que no era así, que eso eran esclavitudes absolutamente intolerables y que el centro de la vida cristiana, por definición, lo tenía que ocupar Jesús, no cualquiera de los otros seres. Y ya en el remate, y esto parecía intolerable,
frente a la idea de que la salvación la acababa dispensando una jerarquía que tenía una serie de instrumentos para que la gente, por ejemplo, cuando la moneda sonaba en el platillo, pudiera salir liberada del purgatorio, insistió en algo escandaloso. La salvación no se puede merecer, la salvación no se puede ganar, la salvación no es una especie de concurso en el que uno va ganando puntos y al final le dan el ticket para el cielo, sino que la salvación es un regalo de Dios que Jesús obtuvo cuando murió en la cruz. El mensaje inicial de la Reforma era, por supuesto, un mensaje de libertad, pero de libertad espiritual. Pretendía sacudirse las cadenas de la Edad Media, regresar a lo que había sido la predicación del cristianismo primitivo en el siglo I. Pero la Reforma no solamente tuvo un impacto espiritual, aunque ese fuera muy fuerte. La Reforma empezó a tener un impacto de enorme libertad en la sociedad en la que se movía, en cualquiera de las sociedades en las que se movía, porque empezó a recuperar una serie de valores que existían en la Biblia y que habían sido de alguna manera orillados, al menos desde el siglo IV, cuando el cristianismo pasó de ser una religión perseguida a ser la religión del imperio.